Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar de Tecniveria en el que contamos con nuestro colaborador Alplan y que hablaremos sobre automatización en prefabricados. Hoy nos acompaña Eloy Bezorra Medina, que es ingeniero civil graduado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla y que actualmente trabaja como técnico especialista en BIM en Alplan España. Eloy, no me entretengo mucho más en la presentación. Sé que tienes mucho que contarnos, así que casi que adelante. Bueno, es solo un tema. Para los que no habéis participado en otros webinars de Tecniveria, tenemos abierto el apartado de preguntas y respuestas para que en cualquier momento durante la presentación nos lancéis vuestras inquietudes o preguntas respecto a lo que nos está contando Eloy. Sin más, Eloy, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias Alberto. Voy a compartir pantalla. Vale, primero que nada una introducción de lo que vamos a ver hoy un poco. Básicamente vamos a hacer todo el flujo de modelado de una nave industrial o casi todo. Vamos a simplificarlo un poco para que nos dé tiempo en una hora, pero vamos a crear desde la cimentación diferentes zapatas, pilares y tal. Vamos a mostrar cómo cualquier elemento en Allplan se puede convertir en prefabricado y luego vamos a crear muros automáticos con divisiones automáticas, tanto muros como forjados también, para que veáis las facilidades que trae Allplan. Y una vez creados estos muros y forjados, vamos a sacar, y también de los pilares, os voy a enseñar cómo se sacan planillas automáticas y demás. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con el modelado. Voy a intentar que no entretener, enseñaros en profundidad para que veáis la herramienta y tal, pero pasar, una vez que lo conozcamos, vamos a ir pasando poco a poco por todas las etapas. Vale, en primer lugar vamos a comenzar con la parte de cimentación. Lo que son la cimentación y los pilares, vamos a crearlo todo a partir de Python Parts. Las Python Parts son objetos inteligentes que trae al plan predefinidos. Como su propio nombre indica, son elementos programados con Python y lo que nos permitirá eh, crearle cambios de una forma muy sencilla y personalizarlos a nuestros requerimientos que tenga nuestra obra muy rápido. Yo, en primer lugar, ya traigo predefinido una estructura de archivo, cómo vamos a distribuir nuestra nave por diferentes fases, como cimentación, luego la entreplanta, la cubierta, las estructuras de fachada, que la vamos a dividir en dos partes, y los pilares. También he creado una estructura de niveles a lo que vamos a referenciar las diferentes partes de nuestra nave. Y por ello vamos a comenzar con la cimentación, con la parte de cimentación y la zapata. Para eso vamos a usar la zapata escalonada que trae aquí, que es un Python Parts. Para modelar toda esta nave, he creado esta rejilla con la diferente distribución que va a tener y simplemente vamos a arrastrar nuestra zapata, la colocamos donde vamos a necesitarla y vemos como la vista aquí 3D, todo lo que vamos creando en planta se va a ir creando la vista 3D y vamos a poder personalizar nuestra zapata como nosotros queramos. En este caso vamos a hacer una zapata de 2x2 y de 2,5, 2 metros con 5 y 2,5 y 1 metro de ancho, de espesor. Luego le podemos decir, por ejemplo, que vamos a querer una cavidad para el pilar, por ejemplo, o podemos activarle todo lo que queremos. Si queremos zapatas coronadas o demás, podemos diferentes opciones. Luego veréis cómo todo esto lo podemos hacer con todos los elementos que vamos a usar. Tanto vamos a crear una cavidad para el pilar, ser de 0,8, luego 0,8, perfecto. Tendríamos lo que es nuestra zapata aquí creada. Si le damos a cerrar, vemos cómo se nos ha creado nuestra zapata ya en 3D. Vamos a crear también directamente ya el pilar y lo que vamos a hacer es copiar esos pilares cuando lo tengamos creado y veréis cómo se va a modelar todo muy rápido. Del pilar vamos a trabajar de la misma forma, en este caso en Python Parts. Aquí estoy en la biblioteca de Allplan que trae estos ya objetos predefinidos, son objetos que trae ya para poderlo usar cualquier usuario que se descargue Allplan. Pilar de la misma forma, arrastramos y vemos como tenemos ahí el pilar, lo vamos a colocar donde nosotros
vamos a querer nuestro pilar. Ahora lo centraremos, pero este pilar, como he dicho, se puede personalizar totalmente. Podemos incluso incluirle en nuestro armado automático. Si veis, aquí podemos decir que tenga armado, que no tenga. Para visualizar un poco mejor, lo voy a ocultar ahora. Podemos decirle que tenga un capitel, que no lo tenga. La altura, la anchura del pilar. Podemos decirle, por ejemplo, que sea de 7 metros. La parte de ménsula, que no tenga ménsula o que sí tenga. Eso lo vamos a ir personalizando. ¿Qué podemos hacer con esto y cómo trabajaríamos para tener nuestros elementos prefabricados que tendríamos en fábrica, por así decirlo? Nos vamos a crear una biblioteca. Fábrica tendríamos una biblioteca de todos los tipos de pilares, por así decirlo, que tuviéramos y simplemente los vamos a cargar y ya lo tendríamos. Vamos a crear este pilar para que lo veáis, lo voy a dejar así. Ahora lo personalizaremos, pero como os comentaba, es totalmente el pilar personalizable, tanto el armado como los componentes, si queremos añadirle componentes, como el tipo de capitel que tenemos varias opciones. Para vigas podemos tener uno de nicho, diferentes, ¿vale? Vamos a cerrarlo, vamos a centrarlo para que quede justo en el centro de la zapata. Vamos a usar punto medio y aquí lo vamos a centrar justo. Vale, decía que solo vamos a usar este porque vamos a usar el mismo pilar y lo voy a copiar. Básicamente vamos a usar el comando copiar, nada, el comando copiar de siempre, usado por todos los programas. Vamos a decirle que nos haga dos copias y la separación entre pórtico va a ser de 9,1. Vemos cómo se nos han creado los dos pilares, los tres pilares hechos con la zapata. ¿Qué vamos a hacer? Como os he dicho, lo suyo sería tener una biblioteca creada de los pilares. Yo he guardado unas configuraciones. Tengo aquí, si vemos en nuestra biblioteca, en favoritos, tengo aquí un pilar 70 por 70. Abrimos esa configuración y ya tenemos nuestra configuración que nosotros queremos para los pilares. Como estos pilares van a ser igual, simplemente si cerramos, nos preguntará, ¿quiere actualizar los Python par idénticos? Le vamos a decir que sí. Y como veis, se nos han modificado todos los pilares, exactamente. He copiado solo hasta aquí porque ya aquí el tercer pilar vamos a crear con una ménsula. Esta ménsula, porque en esta parte de la nave vamos a crear también una pequeña entreplanta con el forjado de placas alveolares. Por tanto, vamos a decir que sí, que queremos una ménsula. En este caso la vamos a querer a la derecha y vamos a cerrar. No, porque no queremos que nos actualice todos los pilares, solo queremos este. Y vamos a terminar de copiar hasta el final para tener todos los pilares. Queremos dos copias igual a 9,1. Y para terminar ahora tenemos solo lo del lateral izquierdo, pero vais a ver cómo simplemente con la herramienta de copiar con simetría, le decimos que lo queremos aquí y ya tendríamos todos nuestros pilares de los dos laterales modelados, con todo, tanto el final del pilar, el acabado final de la ménsula, bueno, la ménsula aquí tenemos la parte superior con esa finalización de nicho y vamos a crear un pilar central aquí, otro aquí y dos diferentes para la entreplanta. Como os he dicho, esto voy a hacer un poco más rápido ya porque ya lo que es el método es igual. Vamos a usar este pilar, por ejemplo, y vamos a modificar las propiedades. Simplemente entramos en el pilar. Esto es otra cosa que podemos hacer con los Python parts. Una vez creado una vez modelado, por así decirlo, los Python parts, podemos volver a abrirlos y modificarlos. Aquí tengo yo otro pilar creado, que es pilar central, abrir, pero este no va a tener ménsulas, solo va a tener delante de planta. O sea, quitamos las ménsulas, decimos que queremos cero y cerramos. ¿Vale? Ese va a tener diferente altura y lo vamos a copiar al final de la nave. Eh, Vamos a desplazarlo para que nos quede bien centrado. Vale. Y por último, bueno, este pilar sí iba a tener las dos ménsulas que he comentado anteriormente.
Es decir, que sí, que tengan una ménsula y izquierda y derecha, porque aquí va a caer, digamos, por así decirlo, las dos vigas que van a sostener lo que es la entreplanta. Y luego vamos a copiar, vamos a usar otra vez este pilar porque lo que vamos a hacer es cargar las configuraciones en favorito que tenemos para el pilar de entreplanta. Y si os fijáis, todo lo que estamos modelando aquí en planta se está modelando en 3D y vamos construyendo lo que es la estructura de nuestra nave. Aquí tenemos un pilar de entreplanta y se nos ha cargado, cerramos y vemos como ya tenemos nuestro pilar de la entreplanta y no hace falta, que simplemente vamos a copiarlo otra vez y lo vamos a crear. Y vemos como simplemente copiando y pegando hemos creado lo que son todos los pilares y nuestras zapatas de nuestra nave. He dicho, es un poco más simplificado para la parte de mostrarlo a vosotros más fácil y tal, pero esto sería un poco el resumen de la parte de pilares. Lo que son las vigas del, por ejemplo, aquí las vigas delta o las vigas en L. Vamos a comenzar, vamos a crear mejor, más fácil, para que luego no nos moleste, las vigas de la entreplanta, ¿vale? Para ello nos vamos a ir, vamos a activar donde vamos a querer que esté, activar vigas en entreplanta, cerrar y vamos a crear nuestras vigas de la entreplanta. De la misma forma, como os he comentado, todo va a ser a partir de Python Parts, ya que nos va a permitir modificarlo y crearlo totalmente personalizado. Vamos a usar el punto medio de esta ménsula aquí para que coja, para que nos quede bien centrada. Y simplemente ahora voy a girarla. Vamos a girar esta viga, ¿vale? Ahora simplemente lo que estoy haciendo es colocarla y centrarla en el sitio. Como veis, aquí ya tenemos colocada lo que es nuestra viga. Y de la misma forma que hemos hecho con todos los pilares, como tendríamos que tener nuestra biblioteca como buena fábrica de prefabricados, por así decirlo, de todos los elementos que tenemos, cargamos la configuración, viga en L, abrir, y tenemos nuestra viga en L totalmente configurada. La viga en L es exactamente que igual que el pilar, es que podemos configurar todo. Podemos configurar desde si queremos murete izquierdo, murete derecho, no queremos las anchuras de estos muretes, si no queremos armado, lo queremos. Luego el armado es totalmente configurable. ¿Qué tipo de armado queremos, cada cuánto y tal? Todo va a ser siempre configurable. Vamos a cerrar y lo que vamos a hacer, vamos a copiar 3 veces esta viga y ya cambiaremos la configuración. Igual, de la misma forma que con los pilares, vamos a copiar. Vamos a decirle que queremos 2 copias y a 9,1. Vemos cómo se nos han creado las vigas, las diferentes vigas. Vamos a cambiar la central, si tendrá para que tenga apoyo en ambos lados, va a ser una viga en T, por así decirlo. Como veis, se ha creado la viga en T y la del final va a ser solo viga en L, pero hacia con el murete derecho, por así decirlo. Sí, y copiaremos con simetría. Copiamos de la misma forma que hemos hecho con los pilares y tenemos modelado lo que es todas nuestras vigas de la entreplanta. Y ya por enseñaros también, por terminar con la parte de vigas, voy a crear lo que son las vigas delta que tendrán nuestras naves. Igual, que os he dicho todo, esta parte de cimentación, pilares y tal, Alplan nos facilita este Python part que es configurable todo y muy fácil. De todas formas, podríamos crear nuestros elementos totalmente personalizados como si un modelado 3D o lo que fuera y eso mismo lo vamos a convertir en prefabricado. Es siempre muy sencillo. La parte de la viga delta, esta parte la encontramos aquí en editor, está en otra parte. Y vamos a insertar viga de tipo 2. ¿Qué pasa? Que yo también tengo una configuración para la viga delta. Mi fábrica trabaja con una viga delta, mi empresa va a trabajar con un tipo de viga delta que yo la tengo ya configurada. Podemos tener varios tipos, pero como veis aquí ya está nuestra viga.
Lo que sí, antes que se me olvide, que esta viga delta no va a estar en la entreplanta. La vamos a colocar en la cubierta. ¿Vale? Cerramos y aquí igual, como iba haciendo, insertamos la viga con la configuración de viga delta y la vamos a colocar donde queremos. Podemos colocar los elementos tanto en planta como en 3D. Aquí también podríamos tener otra ventana, como si queremos la ventana de alzado, por así decirlo. Lo que pasa que yo, para que lo veáis bien y lo podáis apreciar, estoy solo trabajando con la vista 3D y en planta, para que sea más fácil y más visible todo lo que hagamos. Esta viga delta, como todo lo que he enseñado antes, igual, totalmente configurable, podemos configurar todo tipo, todo el tipo. Cerramos y ahí tenemos ya creada nuestra viga delta. La vamos a copiar para colocar nuestras 3 vigas delta a lo largo de en nuestros pórticos. Es decir, 2 copias y a 9,1. Perfecto. Tenemos creado nuestras vigas delta. Aquí ya, como base, se trabaja exactamente igual. Aquí podríamos colocar, yo tengo aquí creado un elemento, por así decirlo. Ese está para que lo veáis rápido. No voy a echar mucha cuenta, por así decirlo. Podemos crear nuestra biblioteca también de elementos modelados en 3D. Si nos vamos aquí, lo vamos a colocar igual, punto medio. Y justo, a ver si nos coge ahí. Y tenemos creado nuestra viga, digamos, para el pórtico principal. Voy a copiar, ya que lo he hecho. Vamos a copiar con simetría y tenemos creado lo que son nuestros pórticos. Vale, ahora viene la parte interesante de que, ¿vale? Hemos modelado todo lo que viene siendo la estructura de la nave. Podríamos ir más detalles, podríamos poner aquí vigas para que estén atados y tal, pero vamos a convertir todo lo que hemos hecho en prefabricado y vais a ver lo fácil y sencillo que se hace. Para que lo visualicéis bien y sea un poco más fácil y más rápido, vamos a quedarnos, por ejemplo, solo con los pilares. Hemos ocultado todo, nos quedamos con todos los pilares modelados. Aquí también la importancia de tener nuestros archivos, nuestro gestor de archivos bien clasificado, bien ordenado. Y aquí tenemos diferentes opciones en el módulo de prefabricado. En este caso, como os he dicho, hay un módulo de muros prefabricados, otro apartado, digamos, de forjado y otro de elementos prefabricados. Esto nos va a permitir convertir cualquier elemento, siempre que lo tengamos configurado en nuestro catálogo, en prefabricado. Entonces le damos a elemento prefabricado, seleccionamos qué tipo de elementos, yo tengo aquí creado estos, y vamos a convertir el pilar. Vamos a decir que el número de posición comience con el 1 y eh, vamos a ponerle una P en la etiqueta para que nos lo etiquete como pilar, P1. Y aquí le vamos a decir que sea pilar, todo el elemento. Y vamos a seleccionar todo. Vale, aquí nos da un error. No es un error, sino como que ya se han nombrado y escapamos. Si hacemos zoom, vemos como ya se nos ha etiquetado el pilar y se nos ha creado como prefabricado. ¿Vale? De la misma forma, vamos a proceder tanto con las zapatas, la parte de cimentación, cimentaciones. Misma forma, seleccionamos elementos, zapatas, vamos a ponerle la Z y aquí el nombre, zapata. Seleccionamos todos y escapamos. Y luego de la misma forma, como os he dicho, con las vigas, tanto de vigas de la entreplanta como con las vigas delta. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues poder usar ya nuestros elementos prefabricados para sacar las planillas automáticas, poder modelar, insertar componentes y tal. Vamos a terminar de convertir en prefabricado lo que son las vigas. Escapamos y las vigas de la cubierta. Son las vigas deltas estas. Vale, ahora mismo... vale, que he activado nivel 3. Está aquí, vigas. Vamos a convertir solo
las vigas delta, pero le voy a poner VD como viga delta y vamos a convertirla desde 1. La etiqueta así y elemento viga delta. Y los convertimos. Vale, vamos a volver a activar todo, ya que tenemos todo ya convertido en prefabricado, para que sea más, para que lo podáis ver. Y como os he dicho, ¿qué nos permite esto? Bueno, voy a renumerar para que si hay pilares idénticos, por así decirlo, aquí nos permite renumerar los números de etiquetado que se han colocado en los diferentes elementos. Voy a colocar pilar para que todos los elementos tengan el mismo, todos los elementos iguales estén etiquetados iguales, igual para zapatas, al igual con las vigas. Vamos a modificar número y las vigas idénticos. Perfecto. Como os he dicho, ¿qué nos permite esto? Pues nos permite desde sacar nuestras planillas automáticas, como veis, le damos aquí a la parte de plano del elemento. Vamos a clicar, por ejemplo, en este tipo de pilar, que como veis hay tres tipos. Abrimos nuestra planilla. Vamos a seleccionar aquí, las planillas son totalmente personalizables. Nosotros tenemos creada aquí una planilla de pilares. Aceptar. Y Alplan ya nos ha creado nuestra planilla totalmente personalizada, acotada, sin tener nosotros que haber hecho nada. De las bits, de los tipos de bits, una sección. También tenemos la parte del armado. En esta planilla tenemos configurado para que aparezca el despiece, todo lo armado que tiene nuestro pilar. 16, 16 unidades de barras del 6. Todo. Al igual que nos detecta que del número de posición 1 hay tres piezas iguales, por así decirlo. Hay tres pilares que tienen la posición 1. O sea, nos va a permitir llevar un control de todos los elementos que tenemos. De la misma forma, como hemos convertido las zapatas en prefabricadas, tendremos una zapata, tendremos una planilla de zapatas totalmente acotada. Está un poco más simple, pero podríamos personalizarla como nosotros queramos. Al igual que también la tenemos de nuestra viga delta. Aceptamos y tenemos nuestra viga delta totalmente acotada y tal. De todos los elementos que convertamos en prefabricado, vamos a tener esa configuración. ¿Qué podemos hacer más? Podemos sacar incluso listados de todos los elementos que tenemos. Un documento leyenda, por así decirlo. Vamos a sacar un documento leyenda, nos vamos a la parte de elementos prefabricados y lista de elementos precast. Y esta lista de elementos se nos va a actualizar automáticamente. Como veis, pilares del P1, los que hemos llamado, hay 3 unidades. P2 solo hay una. Luego P3, 3. Y así igual de las vigas. Hay 3 tipos de vigas. Luego vigas delta, como habéis visto, hemos puesto 3 vigas. Zapatas, hay 14 zapatas en todo el plano. ¿Qué pasa? Que si aquí cogemos el pilar, voy a hacerlo un poco brusco. Por ejemplo, para saber bien, este pilar es el 1, ¿vale? Voy a hacer zoom aquí, P1. Si copiamos este pilar, simplemente control C, control V, lo insertamos, vemos cómo se actualiza automáticamente y ya hay un pilar más de tipo P1. Eliminarlo para no quedarnos con ese y vemos cómo nuestros listados se actualizan automáticamente. Voy a eliminar este listado para quedarnos con esta parte. Y son muchas cosas que podemos hacer con las planillas y con nuestros elementos prefabricados. Como también, por ejemplo, podemos insertar componentes. Los podemos insertar desde planilla como desde nuestro modelado en 3D. Por ejemplo, ahora lo vamos a hacer con los pilares y luego con los muros lo insertaremos en 3D. Como para que veáis, para que lo podáis apreciar bien, voy a ocultar lo que son las vigas delta, ¿vale? Y nos vamos a quedar con la parte de pilares. Cerrar. Vale, para que lo podáis ver bien. Vamos a abrir la planilla del pilar. Un poco, lo voy a hacer un poco así a las bravas para que lo veáis bien.
y vamos a insertar aquí en esta planilla un componente. Un poco el componente, vaya, es básicamente una espiga que podría ser para conectar nuestro pilar con nuestra viga. Yo tengo aquí varios componentes, podemos crear los componentes totalmente personalizados. Aquí tengo nuestra espiga, aceptar, y lo colocamos en nuestra planilla, ¿vale? Vamos a colocarla aquí y lo colocamos tanto a la altura como vamos a dar en qué parte queremos que esté. Vamos a colocar aquí, ¿vale? Aceptar y bueno, lo voy a desplazar un poco. Una vez insertado el componente, ese componente se puede copiar, pegar, desplazar como nosotros queramos. Si veis, vamos a desplazarlo un poco, subirlo un poco hacia arriba, ¿vale? Incluso, como os he dicho, podemos desplazarlo como nosotros queramos hacia aquí e incluso copiarlo. Podemos copiarlo y poner otro para que haya dos, por ejemplo. Da igual. Vale, y si nos fijamos en nuestro pilar, ya tenemos ese componente ahí insertado. Pero es que como este pilar era P1, que había tres iguales, todos los pilares que se llamen P1 van a tener esos componentes que le hemos insertado. Y luego veremos como todos estos componentes vamos a poder sacar luego listados de componentes, de todos los componentes que tenemos y tal. Vale, para continuar con esta parte de modelado de prefabricado, vamos a continuar con la envolvente, por así decirlo, con lo que es nuestro muro. Aquí para no, bueno, voy a colocar esta ventana en animación para que lo podáis ir viendo bien. Y para andar un poco y más rápido, para no modelar toda la envolvente, todo de nuestra nave, voy a modelar la parte frontal, por así decirlo, con una puerta y una ventana y un lateral. Aquí vamos a poder ver muchísimas cosas, tanto la división de muros como el armado automático, todo. Vamos a activar fachada A. Como veis, esta fachada A ya está referenciada a los niveles, al menos 0,2 y a 13,60, será la altura de nuestro muro. Y vamos a modelar nuestro muro. Los muros partimos siempre desde elementos de construcción normal, elemento arquitectónico de muros. Seleccionamos el muro, igual totalmente personalizable. Podemos coger el espesor que nosotros queramos y tal. Yo lo voy a dejar así y simplemente vamos a marcar, como hemos estado haciendo hasta ahora, todo lo que hagamos en 3D en planta se va a hacer en 3D. Voy a girar el muro y vamos a hacer de una sola pieza lo que es la parte frontal. Ahí, escapamos y vemos cómo hemos creado nuestro muro. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí le vamos a crear una puerta bastante grande para que puedan entrar, por si tienen que entrar camiones, ya que estamos modelando una nave industrial y tal. Las puertas, igual, el vano, vamos a crearlo con las herramientas de arquitectura de Alplan. Simplemente aquí, totalmente personalizable, tanto ancho del vano, altura del vano y tal. Yo lo voy a dejar de unos 7 metros y 5,6. Y simplemente clicamos sobre el muro. Aquí, por ejemplo, aceptamos y acabamos. Y aquí tenemos lo que es nuestra puerta ya creada. De la misma forma vamos a crear un vano de ventana, que lo vamos a crear, por ejemplo, para que tenga un poco más, algo más este muro frontal. Aquí, por ejemplo, enter, enter y acabamos. Vale, tendremos principalmente nuestra puerta y una ventana en la parte principal. Una vez tenemos modelado todo lo que queremos, por así decirlo, de nuestro muro, tanto las ventanas como las puertas, ya el proceso es, por así decirlo, más o menos el flujo es igual que antes. Convertir este elemento arquitectónico en elemento prefabricado. Pero para ello no nos vamos a ir en elementos prefabricados. Tenemos una sección que es muros prefabricados. Entonces vamos a muros prefabricados y vamos a convertir este muro que tenemos creado en muro prefabricado. Aquí, igual que anteriormente con los pilares y tal, tenemos la opción
para guardar en favorito toda nuestra configuración, ya que aquí es todo personalizable y tal. Podemos configurar el tipo de material, luego los diferentes atributos, si queremos definir una superficie, eh, la clase de resistencia contra el fuego, muchísimas cosas que se pueden personalizar, al igual que de divisiones y del tipo de armado automático que vamos a continuar haciendo. Primero que nada, vamos a convertir este muro en prefabricado y como veis, aquí ha aparecido una pe- un pequeño triángulo, el cual nos indica que esto ya está creado y ya está convertido en prefabricado. ¿Qué significa este triángulo? Este triángulo simplemente es, pero hay que tenerlo muy claro, es, nos indica el lado visible para el operario, una vez está en fábrica, por así decirlo, desde donde ve el operario en fábrica el panel que está creando. Entonces es importante para saber desde qué parte vamos a modelar. Pero como os digo, todo se puede cambiar muy fácil, vamos a convertirlo y vamos a ponerlo desde la parte interior de la nave, ya que esta sería nuestra parte lisa, nuestra parte bonita del panel. Vale, tenemos nuestro muro creado ya está convertido en prefabricado. Escapamos y las divisiones, como he dicho antes, se pueden crear divisiones automáticas. Pero aquí, como tenemos el vano de la puerta, esta parte frontal vamos a dividir en paneles verticales de unos 13 metros, creo que medía. Creo que puede ser el máximo de alguna fábrica y tal, por lo que estuve consultando y tal. Así que vamos a dividirlo esta parte en paneles verticales. ¿Qué vamos a hacer? Como queremos que la parte de la puerta esté dividida en paneles prefabricados iguales y vaya en paneles todo esto, vamos a forzar una junta, vamos a crear una junta nosotros, una unión, por así decirlo, justo donde está la puerta, por así decirlo, vamos a dividirlo justo ahí. Vamos a crear una ahí, como he dicho, la anchura de la junta es totalmente personalizable, podemos el tipo de junta, podemos tener muchos tipos, por ejemplo, si ve aquí, podemos crear diferentes conexiones, en este caso vamos a dejar estándar, escapamos y vamos a crear otro en el otro lado. Y vemos cómo se nos ha dividido ahora mismo nuestro panel principal en tres paneles. Teniendo esto, ya sí podemos pasar a la división automática del muro, el cual abrimos aquí, desde modelar elementos de muro, y aquí seleccionaremos las diferentes configuraciones y parámetros que va a tener nuestra división. Vamos a decir que el número de posición, vamos a empezar por el 1, de todas formas no lo va a reconfigurar. Si hay 4 elementos, va a empezar a partir del 5 y tal. Vamos a decirle opciones para dividir la longitud, o sea, como queremos nosotros que nos divida. Vamos a decirle que nos lo divida en longitud de elementos iguales. Y aquí, igual que antes, configuramos todo, tanto la anchura de junta como el perfil, la longitud mínima y máxima de los paneles que nos puede dividir, que tenemos, digamos, en nuestra fábrica, que nos divida en huecos y tal. Nosotros vamos a dejarlo así, en división automática, en 2,95. Si seleccionamos nuestro muro, vemos cómo automáticamente nos ha creado las divisiones de todos nuestros paneles. Vamos a escapar y tenemos nuestro panel ya dividido automáticamente, como habéis visto, muy, muy rápido. Y como ya está convertido en prefabricado y además lo hemos dividido, podemos sacar ya nuestras planillas, como comentaba. Si sacamos, por ejemplo, podemos sacar esta que tiene un poco más de chicha, por así decirlo. Vamos a sacar esta, que tiene ahí el vano de la ventana. Elegimos nuestra planilla de muros macizos, aceptar y vemos cómo nos ha sacado ya nuestra planilla de encofrado totalmente acotada, nuestro vano acotado, nos marca las diferentes caras, todo, nuestros números de elementos del panel, nuestros cajetines son totalmente, se han configurado automáticamente a partir de atributos. Como he dicho, todo esto es configurable y personalizable. Nos saca el volumen, tenemos aquí el peso del panel, todo configurado, bueno, el tipo de página, pero incluso podemos venir aquí, podemos volver la parte anterior y podemos armar automáticamente estos muros.
desde donde mismo estábamos. Vamos aquí a modelar elementos de muro. Podemos configurar totalmente nuestra armadura. Fabricar. Aquí podemos configurar todo nuestro armado. Tipo de acero. Tenemos para armar de diferentes tipos, tanto la cara visible como la no visible. Tenemos diferentes tipos de armado, como armado de mallas y barras independientes. Podemos armar según tipo de armado, armado automático, fijado, según lo que se use en fábrica. Diferentes recubrimientos los podemos dar. Y aquí tenemos diferentes tipos de armado preconfigurados ya por Alpla. Pero como os digo, todo es configurable y podemos crear nuestro tipo de armado personalizado y nuestra distribución de barras que usemos. Vamos a seleccionar esta parte de tipo armado este, 10 y de 20 y seleccionamos el muro, aceptar. Vale, aquí un momento, ya tenemos armado, lo que pasa es que yo tengo oculto la visualización. Vale, si vemos aquí, ahora sí, se ve como se nos ha armado automáticamente todo nuestro muro, recortando automáticamente los vanos de las ventanas, de las puertas, la distribución de barras perfectas hechas. ¿Vale? Así tendríamos lo que es un tipo de envolvente de este muro creado. Y ahora vamos a crear la parte del lateral. Es un poco más diferente. Voy a hacerla con paneles horizontales. Vamos a forzar también que haya juntas que estén divididos justo en los pilares. Y vamos a insertar también ciertos componentes. Vamos a ello. Así que vamos a activar la fachada B, que va a ser esta lateral, por ejemplo. Y como hemos hecho antes, creamos nuestro muro de la misma forma. Nos vamos al borde del pilar y hasta abajo. Vamos a hacer toda la fachada completa. Bueno, vamos a crearla aquí, hasta esta, hasta el final del muro, aceptar. Y nos crea incluso la unión. Y vemos cómo se ha extendido la conexión de un muro a otro y vemos cómo incluso se ha extendido en lo que es el armado automáticamente. Escapamos y vemos como este panel que hemos creado, lo voy a colocar vista la animación, ese panel que hemos creado tenía asociado otro nivel porque es más bajo la parte lateral y vemos como automáticamente este muro se adapta a este nivel. Si cambiáramos los niveles de altura, todo se adaptaría a los niveles automáticamente, no tendríamos que ir cambiando nada y se nos actualizaría tanto las planillas como todos los planos que tengamos sin nosotros tener que hacer ningún cambio. Vale, para ello, mismo proceso, convertimos el muro en prefabricado, en este caso el muro lateral, convertirlo en la misma forma, nos vamos a la primera opción, convertimos en prefabricado, importante, marcar desde qué lado vamos a modelar, por así decirlo, y escapamos. Vamos a crear justo las divisiones en los pilares porque nos interesa a la hora de poner luego los anclajes y tal, que esté justo dividido en el pilar. Por tanto, vamos a crear el punto medio del pilar y vemos cómo se nos crea justo la división. Voy a cambiar la vista de abajo para que podáis ver bien, ir viendo a la vez que yo voy modelando justo lo que voy creando y escapamos. Punto interesante también, las juntas estas que creamos individualmente se puede copiar como en cualquier elemento 3D. Hay también, mientras voy haciendo esto, os voy contando que hay también otro tipo o otra forma, mejor dicho, de dividir nuestros paneles, de cortar nuestros paneles. Hay una opción que nos permite eh, realizar divisiones de nuestros paneles un poco más aleatorias, por así decirlo, como totalmente personalizables. Si abrimos aquí, por ejemplo, sería esta parte, tenemos la opción de modificar muro en vista. Esto nos permite abrir el muro y crear los cortes como nosotros nos venga mejor y tal. Aquí esta junta no hacía falta, la voy a eliminar. Y tenemos totalmente nuestros paneles ya divididos. Veis cómo se han creado nuestras juntas, ¿vale? Y vamos a dividir. Bueno, aquí he cometido yo un error
porque debería haber creado las ventanas. Voy a volver para atrás. Voy a hacerlo muy rápido. Voy a eliminar este prefabricado y ahora volvemos. Vale. Al borrar el triángulo este se queda el muro, pero hemos quitado todo el prefabricado que hemos hecho. Vamos a crear 3 ventanas para que veáis lo rápido que se crean. Vano de ventana. Y vamos a crear aquí una ventana. Igual las ventanas, como he comentado antes, de la puerta, es todo el vano de la ventana es totalmente personalizable. En este caso vamos a dejarlo así. Aquí, aceptar, aceptar. Pero creo que lo voy a subir un poco más en propiedades. Y podemos modificar la altura del antepecho. Vamos a dejarlo en 6,5, por ejemplo. Y para que veáis lo fácil que es, vamos a copiar este vano de la ventana y lo vamos a ir copiando a lo largo de nuestra nave. Voy a aquí copiar y vamos a copiar este vano. Vale, tenemos creado nuestra fachada con las diferentes ventanas. Aquí voy a repetir lo que había hecho anteriormente, que es simplemente convertir en prefabricado y hacer las divisiones de los muros. Vamos a convertirlo, escapamos, conexiones, justo en el punto medio del pilar y vamos a copiar esta junta del punto medio. Son, antes di 3 y eran 2 a 9,1. Vale, tenemos ya nuestro panel dividido. Vale, ahora sí, lo que vamos a hacer es dividir ahora. Este lo habíamos dividido vertical, pero ahora este también lo vamos a dividir de forma horizontal. Volvemos aquí a los parámetros de división y ahora vamos a decirle que no queremos en la longitud. Vamos a querer que nos lo divida en altura. Por tanto, vamos a decirle que sea misma altura dentro de lo posible y vamos a seleccionar el elemento. Vemos cómo nos crea automáticamente las divisiones de nuestros paneles. Ya tendríamos todos nuestros paneles totalmente numerados y completamente creados. Para acelerar un poco y dar otro pequeño saltito más, vamos también, ya que estamos aquí, a importarle también el armado. Esto es de la misma forma que lo he creado antes, este armado. Vamos aquí, vamos a poner el mismo tanto en la visible como en la no visible, 815. Seleccionamos y vemos cómo se nos arma completamente automático todo con la opción que me parece muy interesante comentarla, que podemos configurar de una forma automática como queremos nuestros pernos de elevación. O sea, para que me entendáis, podemos configurar eh, en ciertos rangos de peso, por ejemplo, podemos decirle que de 0 a 5 toneladas, si el panel pesa de 0 a 5 toneladas, lleve unos pernos de elevación de 5, por ejemplo, del tipo 5. Si va de 5 a 10, lleve pernos de 2 pernos del 10, por así decirlo. Pero podemos configurar incluso que si el panel pasa de 10 toneladas, pase de llevar 2 pernos a llevar 4. Todo esto de una forma automática y muy sencilla. Aquí tenemos colocado nuestros pernos, elementos de biblioteca totalmente creados. Podemos crear nuestros tipos de elementos y de componentes. Y si abrimos la planilla, vamos a abrir una planilla, por ejemplo, esta. Como ya todo lo hemos convertido en prefabricado, se puede crear la planilla. Muros macizos, aceptar. Y vemos cómo se nos crea totalmente la planilla. Vemos cómo se nos ha insertado nuestros pernos. Estos pernos están totalmente acotados. Podemos acotar. Y nos saca también la lista de los elementos que tenemos. O sea, dos. Está en alemán porque no lo he cambiado, pero es pernos de elevación 7,5, es el nombre de ese perno. Y todos nuestros paneles van a tener, están acotados. Pero es que también tenemos configurado nosotros otra planilla, la cual nos marca la armadura. Está una planilla de armadura. Y tenemos, aquí nos aparece el tipo de armadura que tenemos, el recubrimiento, la cantidad de acero,
todo lo que nosotros queramos podemos configurarlo y nos puede aparecer en la planilla. Vamos a escapar y para ir finalizando la parte esta de muros, veamos claro cómo podemos insertar componentes. Antes habíamos insertado los pilares componentes desde la parte de la planilla, pero ahora vamos a ver cómo se pueden insertar también componentes desde el modelo 3D, ¿vale? Voy a insertar un componente que yo he creado, es un poco más visual por tal de que lo veáis. Voy a ocultar el armado, no lo voy a eliminar, solo ocultarlo para que me sea más fácil. Colocarlo y aquí vamos a ver esto desde aquí. Vale. Los componentes, como he dicho, se pueden insertar a la planilla o desde el modelo 3D. Aquí tengo uno que es conector, que sería, por así decirlo, para anclar nuestro muro al pilar. Lo vamos a insertar aquí, lo vamos a insertar en la vista 3D. Como veis, se ha insertado ya en elementos y podemos darle también la altura. Si clicamos en altura, decimos que queremos aquí, que lo queremos aquí, se nos coloca la altura que nosotros queramos. Aceptar. Tenemos creado ese elemento, ¿vale? Pero es que este elemento también lo podemos copiar. Simplemente con el comando copiar, vamos a copiarlo de aquí, vamos a llevarlo, vamos a copiarlo un par de veces para que vosotros lo podáis ver bien. Por ejemplo, vamos a copiarlo aquí. Ay, aquí me he equivocado yo, se me ha movido un poco. Copiar y nos lo vamos a llevar. mm, Vamos a copiarlo por aquí y vamos a llevarlo para acá. Aquí abajo, ¿vale? Para anclar este panel dos veces, por ejemplo, ¿vale? Y estos anclajes lo vamos a copiar con simetría para que esté también en la otra parte del pilar. Vamos a copiar este y, vale, no he seleccionado los dos, copiar con simetría, ¿vale? Este ahora sí y este. Copiamos y vamos a coger el punto medio y aquí. Como veis, se nos han copiado, ya tenemos nuestros conectores ahí creados. Vaya, están en azul y eso para que sea visible, para que lo veáis. Pero como os he dicho, podemos modelar en 3D y todos los cambios que hagamos se va a asociar a nuestras planillas. Es que si abrimos nuestra planilla de muros macizos, aceptar, vemos cómo se nos ha insertado nuestros componentes de una forma automática. Ya tenemos nuestros dos componentes que hemos creado en 3D, lo tenemos ya en nuestro panel. Ya sabemos que este panel va a colocarse esos dos componentes a esa altura totalmente acotados. Y nos lleva a la lista de componentes que tiene el panel. En la cara no visible va a llevar, bueno, son los pernos de elevación, y en la visible, por el operario, va a llevar dos elementos, dos conectores, que yo lo he llamado. Pero es que además se pueden sacar una lista de componentes de todos los componentes que hay en todo nuestro modelo. Para llevar una cuenta, pues sí, hay que solicitarlos a fábrica, hay que pedirlos y tal. Tenemos aquí una lista ya creada de Alplan, tenemos aquí esta, por ejemplo, la importamos y de la misma forma que antes nos sacaba los elementos prefabricados, ahora nos puede sacar la lista de componentes que tenemos. Vemos como hay 40 unidades de pernos de elevación, cuatro conectores, que son los cuatro que hemos colocado, y espigas hay seis, porque hemos colocado en los tres pilares, bueno, en los tres pilares dos espigas. Y como os he dicho antes, todo esto se va actualizando automáticamente. Si cogemos, vamos a copiar, por ejemplo, veis el elemento conector, lo seleccionamos, lo voy a copiar aquí, bueno, vale, para que se copie bien, voy a ponerlo aquí, vamos a copiarlo, aquí, ¿vale? Y vemos cómo se va actualizando y va subiendo el número de elementos automáticamente. Muy, muy, muy interesante a la hora de llevar un control exacto de todos los elementos con los que tenemos, con los que contamos y tal. Y ya para terminar toda esta parte del modelado, que tampoco quiero estar mucho tiempo ni extenderme mucho tiempo, también me gustaría dejar un tiempo por si hay dudas y tal. Voy a crear de una forma muy rápida y muy sencilla para que lo podáis ver la hora del forjado.
que es el otro tipo de elementos que tenemos configurado en Allplan automáticamente. Para que sea más fácil, un poco más rápido, también voy a ocultar lo que son los muros, la envolvente que hemos creado. Ocultamos la fachada y voy a activar la parte de entre plantas, losa de forjado, ¿vale? Activamos y aquí el forjado se crea muy sencillo. Tenemos diferentes tipos de configuración de forjado. Si abrimos aquí, vemos como tenemos elemento hueco, forjado compacto, forjado de ladrillo, forjado macizo. En este caso vamos a crear un forjado de placas alveolares. Como os he dicho anteriormente, todo esto es configurable, todo se configura, todos nuestros elementos se configuran a partir del catálogo, tanto los tipos de muros como las losas. Podemos tener nuestras losas personalizadas que tenemos nosotros en nuestra fábrica. En este caso, para que también lo veáis bien, voy a volver a poner esto en vista de animación. Voy a ocultar esta parte y voy a ponerla grande para que vayáis viendo a la vez que voy modelando cómo se va a ir creando nuestro forjado, ¿vale? Simplemente vamos a tener que delimitar el área que va a tener nuestro forjado con un rectángulo. Vamos a crear un forjado que vaya hasta el final, hasta aquí. He marcado el borde de la viga porque nosotros tenemos que el forjado está configurado con cierto apoyo. Si vemos, escapamos, sí, aquí nos salen ciertos avisos y vemos cómo se nos ha creado nuestro forjado. Si aceptamos, sí, vale, escapamos, vemos cómo tenemos totalmente nuestro forjado automáticamente dividido de losas alveolares, creado ya, perfectamente adaptado a nuestras vías que hemos colocado anteriormente de una forma muy, muy sencilla y muy rápida. ¿Qué pasa si queremos, por ejemplo, para sacar una planilla de esta losa, pero que tenga algo más, un poco más? Vamos a crear, por ejemplo, aquí un hueco porque queremos que, no sé, que haya aquí un hueco para la escalera, ¿vale? Pues aquí vamos a crear un hueco de escalera. El hueco se puede, igual que todos los vanos que hemos creado anteriormente, personalizar. Voy a dejar así, 4,2,8 y simplemente lo colocamos donde nosotros queramos. En este caso lo voy a colocar aquí, es decir, que no tenga giro y escapamos. Ok, ok. Aquí vamos a decirle esto y vemos cómo se nos ha creado nuestro vano y aquí se nos ha creado nuestro hueco en el forjado que queríamos. Actualmente, si hacemos zoom, podemos ver hasta los alveolos de nuestra losa alveolar y totalmente recortada con el hueco. Como todos los elementos de prefabricado que hemos ido modelando, se puede sacar nuestras planillas automáticas. Simplemente clicamos sobre la planilla, sobre el elemento, aceptamos y tenemos nuestra planilla acotada totalmente. Igual, al igual que se puede crear un vano, incluso podríamos hacer un recorte de que nosotros queramos, por así decirlo. Podemos crear aquí, modelar elemento prefabricado. Queremos que, porque ese pilar pasa losa por medio, queremos simplemente crear ese hueco, por así decirlo, en el pilar. Lo voy a hacer un poco más brusco. Y hasta aquí. Vale, capamos. 5,8, 5,96, no, no. Vale, se nos ha creado, lo que pasa es que no tenía yo la ventana de animación para que la podáis ver. Vemos cómo hemos creado de una forma manual ese hueco para nuestro pilar. Como os he dicho, todo esto es totalmente personalizable y creo que es una herramienta muy potente que se puede llegar a mucho si tenemos y agilizar muchísimo todos los procesos si lo tenemos personalizados para nuestra empresa y nuestra fábrica, por así decirlo, y con los elementos que nosotros trabajamos. Por último, ya deciros que igual que hemos sacado planillas, se puede sacar planos con el gestor de planos de Allplan tradicional. En el gestor de planos configuramos el alzado y podemos sacar nuestro alzado
todo configurable y todo. También informes, se pueden sacar informes de todos los elementos que tenemos en Alplan. Si queréis saco unos rápidos. Eh, Aquí, lista de elementos prefabricados, todo lo que tenemos ahora mismo activo, no nos va a sacar los paneles, pero aquí vamos a ver cómo se nos saca. Nos saca todos los elementos, todos los pilares, las unidades de pilares que hay, nos lleva toda la cuenta y todo esto totalmente personalizable. El número de placas alveolares, tipos de vigas, la zapata, nos lleva la cuenta de hormigón que necesitaremos, el peso, el volumen, todo. Y bueno, yo termino mi parte por aquí de modelado un poco, intentado resumir y concentrar todo lo posible eh, la herramienta de Alplan Precast y espero que os haya gustado. Muchas gracias a los que estáis ahí viendo y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, si ha habido alguna pregunta, alguna duda o no sé, Alberto. Pues muy bien, Eloy, las que ha sido un recorrido muy rápido y, y enfocado. Eh, Todavía no veo que tengamos aquí preguntas de nuestros participantes. Recordad que podéis hacerlas a través del apartado de preguntas y respuestas y trasladarnos cualquier tipo de consulta a Eloy. Aunque, y también os enviaremos con el vídeo de la grabación el contacto de Eloy por si tenéis alguna cosa que queráis trasladar por email. Yo, así, Eloy, te quería preguntar, cómo estás viendo la evolución de los prefabricados a nivel de España? Cada vez mayor la demanda, que bueno, nosotros incluso en Tecniveria estamos montando un grupo de trabajo específico, ¿no? De edificación industrializada, en el que este tema es fundamental. Sí, yo creo que prefabricado es una disciplina, por así decirlo, en el mundo de la construcción que hoy en día está incrementando enormemente, ya que facilita muchísimo lo que es a la hora tanto de la construcción, de los tiempos, de costes, por así decirlo, y yo creo que con el cabo de los años va a ir aumentando exponencialmente. Perfecto. Y a nivel de la eficiencia, el utilizar Precast como una herramienta de diseño, eh, tenéis estimado de alguna manera qué porcentaje de eficiencia o incluso de ahorro de tiempos se puede obtener? No lo tenemos estimado, pero Eh, vaya, tenemos muchas empresas hoy en día aquí en España que trabajan, empresas de prefabricados que trabajan con Alplan y es increíble. Al final, cualquier empresa de prefabricado que trabaje, por así decirlo, con un CAD tradicional, que tenga que hacer los planos en 2D o todo en 2D y haya habido un cambio, por así decirlo, en una planilla y tenga que ir a esa planilla a modificarla comparado con el plan Precast que hay un cambio en cualquier pilar, por así decirlo, y ya tenemos automatizado de que está cambiado tanto el armado como la planilla, como los planos, sin haber tenido que tocar nada, por así decirlo, o tenerte que parar a acotar cada elemento. Una vez que es cierto que a lo mejor al principio lleva un tiempo tanto adaptarte a la herramienta como personalizar el catálogo, tener un catálogo personalizado, pero una vez que se tiene el catálogo personalizado con las planillas personales, los elementos personales, por así decirlo, todo, el ahorro de tiempo es increíble. Genial, sí, 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 eso siempre es primordial, ¿no? Poder ahorrar tiempo y con eso costes. Tenía, bueno, mientras se nos anima alguien, si no, luego cerramos el webinar. Te quería preguntar respecto a los Python Elements. Sí, Eh, Comentabas que son programables y sí, tenéis hay una herramienta para ayudar a esa programación, tipo no code, o es necesario conocer Python a fondo. no, tenemos también, al final tenemos dentro de Alplan integrado, lo que pasa es que no tengo ningún elemento yo creado,
ahora mismo, pero está la herramienta de Visual Scripting que se llama, que al final es se puede, lo que ayuda, no necesita conocer el lenguaje Python y es por bloque, una programación por bloque Ujú. como otros software al final que se conocen y es muy intuitiva. Puedes personalizar cualquier elemento a partir de esta herramienta de Visual Scripting por bloque, crear tu elemento personalizado y yo personalmente la he estado utilizando bastante y se puede lograr muchas cosas. Luego, si tienes algún conocimiento, por así decirlo, de programación, siempre ayuda porque puedes ir un pasito más allá y personalizar un poco más al final elemento, pero se puede crear, estos elementos, por ejemplo, se pueden crear perfectamente a partir del Visual Scripting. Genial, genial, sí. Bueno, si no es necesario tener conocimientos avanzados, pues siempre ayuda, ¿no? A la Sí, hora sí. de generar. Por supuesto, por supuesto. Muy bien, pues yo por aquí no tengo más preguntas. Si nuestros participantes, bueno, no os he comentado si alguno en vez de escribir preguntas y respuestas quiere levantar la mano, puede hacerle y le damos paso. Sí, o como si quieren también, si queréis poneros en contacto con nosotros en alplan.com o cualquier correo nos podéis escribir. Creo que ha dicho Alberto, si no me equivoco, va a dejar mi correo de contacto también. Cualquier duda nos podéis escribir sin ningún tipo de compromiso, cualquier cosa que haya, y vamos a estar encantados en resolveros cualquier duda. Muy bien, fenomenal. Y pues creo que las dudas llegarán más bien por esta vía más de contacto y de correo. Pues nada, muchísimas Perfecto. gracias Eloy por haber estado, muchísimas gracias a todos y a todas por conectaros con nosotros hoy y nada, os emplazamos para el próximo webinar que seguramente en noviembre mantendremos otro nuevo con otro área diferente en Alplan. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Nos vemos en el Igualmente. siguiente.